La línea de producción Reynosa. Lo que les voy a contar pasó hace apenas 5 meses y todavía me cuesta trabajo dormir pensando en ello. Me llamo José Luis Ramírez Torres, tengo 34 años y soy de Reynosa, Tamaulipas. Nací y crecí aquí, conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Pero lo que viví en ese trabajo me hizo darme cuenta de que hay lugares en esta ciudad que es mejor dejar en paz. Sé que lo que voy a decir suena imposible, y créanme que yo tampoco lo hubiera creído si no me hubiera pasado a mí. Pero cada palabra de esto es verdad. Lo juro por mis hijos, por mi madre, por todo lo que tengo. Esto pasó, y hay otras personas que lo vivieron conmigo, aunque ninguno de nosotros habla del tema porque francamente nos da miedo recordarlo. Todo comenzó en mayo del año pasado. Yo trabajaba en una maquiladora del sector automotriz, pero la empresa empezó a hacer recortes de personal y me tocó quedar fuera. Me quedé sin empleo justo cuando mi esposa Rocío estaba embarazada de nuestro tercer hijo, y mis otros 2 niños estaban en edad escolar. Los gastos no paraban, y el dinero que tenía ahorrado apenas nos iba a alcanzar para 2 meses. Empecé a buscar trabajo desesperadamente, llenando solicitudes en todas las maquiladoras de Reynosa, que son muchas. Después de casi un mes buscando, recibí una llamada de una empresa que se llamaba Industrias del Norte. Me citaron para una entrevista un martes por la mañana. La maquiladora estaba en la zona industrial, cerca del Libramiento, en un área donde hay muchas otras fábricas, pero esta en particular estaba un poco alejada, casi en la orilla, colindando con unos terrenos baldíos y un canal de aguas negras que cruza esa parte de la ciudad. El edificio era grande, gris, de esos que parecen todos iguales en las zonas industriales. Me recibió un licenciado que se presentó como el gerente de recursos humanos, un tipo de unos 50 años llamado Rodrigo. Me hizo las preguntas típicas de las entrevistas y luego me explicó el puesto. Necesitamos un supervisor para el turno nocturno en la línea 3 de producción, me dijo. Es de 10 de la noche a 6 de la mañana, de domingo a jueves. El sueldo es mejor que el turno diurno, porque es más difícil conseguir gente que quiera trabajar de noche. Le dije que no había problema, que yo había trabajado turnos nocturnos antes y que me adaptaba rápido. Lo que no le dije es que realmente necesitaba ese trabajo de forma desesperada y que hubiera aceptado casi cualquier cosa. Rodrigo asintió satisfecho. Perfecto. Hay algo que debo decirte, José Luis. Esta línea en particular ha tenido algunos problemas. Hemos tenido mucha rotación de personal, la gente no dura mucho ahí, pero estoy seguro de que tú eres diferente, tienes experiencia y te ves como alguien serio. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con curiosidad. Rodrigo movió la mano como restándole importancia. Nada grave, ya sabes cómo es la gente, a veces se asustan por cualquier cosa. Dicen que escuchan ruidos raros, que sienten cosas, pero es una fábrica vieja. Los edificios viejos hacen ruidos. No es nada de qué preocuparse. Sus palabras no me tranquilizaron mucho, pero tampoco me asustaron. Yo no creía en esas cosas de fantasmas ni nada por el estilo. Eran solo supersticiones de gente que no tenía nada mejor que hacer. Me hizo un recorrido rápido por las instalaciones esa misma tarde. La maquiladora se dedicaba a hacer arneses y componentes eléctricos para autos. Había 3 líneas de producción en el edificio principal. La línea 1 y 2 estaban en el primer piso, llenas de trabajadores, con música sonando y un ambiente normal de fábrica. Pero cuando bajamos al sótano donde estaba la línea 3, todo cambió. El ambiente ahí abajo era diferente. Hacía más frío que en el resto del edificio, a pesar de que afuera estábamos en pleno calor de mayo en Reynosa. Las luces eran más tenues, fluorescentes viejos que zumbaban constantemente. Había como 30 estaciones de trabajo a lo largo de una banda transportadora que recorría todo el sótano. Al final, había una puerta de metal que, según me explicó Rodrigo, daba a un túnel viejo que ya no se usaba. ¿Un túnel?, pregunté. Sí, este edificio era parte de otra cosa antes de que lo compráramos y lo convirtiéramos en maquiladora, explicó Rodrigo. Había unos túneles de servicio o algo así.
Lo sellamos hace años, pero quedó esa puerta. Nadie la usa, está cerrada con llave. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Tu equipo va a ser de unas 20 personas, continuó. Ya conocerás a todos en tu primer turno. Son buenos trabajadores, pero como te dije, hay mucha rotación. Trata de mantenerlos motivados y enfocados en la producción. Mi primer día fue ese mismo domingo. Rocío no estaba muy convencida de que trabajara de noche, pero entendía que no teníamos opción. Cuídate mucho, me dijo cuando me despedí como a las 9 de la noche. Si algo se siente mal, si pasa algo raro, me llamas. Le prometí que todo estaría bien y salí rumbo a la maquiladora. Llegué como a las 9:30. El estacionamiento estaba casi vacío, solo había unos 10 carros. El guardia de la entrada me dio mi gafete y me indicó que bajara directo al sótano. Cuando bajé las escaleras, encontré al equipo ya reunido esperándome. Eran 19 personas en total, la mayoría mujeres de diferentes edades y 3 hombres jóvenes. Todos me miraron con una mezcla de curiosidad y algo que parecía lástima. Me presenté y les expliqué que iba a ser su nuevo supervisor, que esperaba que trabajáramos bien juntos, lo típico que se dice en estos casos. Noté que varios intercambiaban miradas entre ellos, pero no dijeron nada. Una señora mayor llamada Lupita, que parecía ser la líder informal del grupo, se me acercó después. ¿El licenciado Rodrigo te dijo algo sobre este lugar?, me preguntó en voz baja. Le dije que solo me había mencionado que había mucha rotación de personal. Lupita suspiró. Mira, muchacho, aquí pasan cosas que no son normales. La mayoría de nosotros llevamos poco tiempo porque la gente que duraba más se fue. Unos renunciaron, otros simplemente dejaron de venir. Yo llevo 3 semanas y te voy a ser honesta. Si consiguiera otro trabajo me iría mañana mismo. ¿Qué tipo de cosas pasan?, pregunté tratando de no sonar preocupado. Ya lo verás por ti mismo, respondió Lupita. Solo te voy a decir una cosa. No te acerques a esa puerta del fondo, la del túnel. Y si escuchas que alguien toca desde el otro lado, no la abras, nunca. Sus palabras me pusieron la piel chinita, pero traté de mantener la calma. ¿Alguien toca la puerta?, pregunté incrédulo. Lupita asintió muy seria. Casi todas las noches. A veces son golpes suaves, a veces son rasguños, y a veces se escuchan voces del otro lado. Pero nadie debe abrir esa puerta. El supervisor que estaba antes que tú, la abrió una noche y al día siguiente renunció. No volvió nunca, y no quiso decirnos qué vio. No supe qué pensar de todo eso. Parte de mí pensaba que me estaban tratando de asustar porque era nuevo, una especie de broma pesada. Pero la cara de Lupita era completamente seria. No había ninguna señal de que estuviera bromeando. Bueno, gracias por la advertencia, le dije. Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Ella asintió y se fue a su estación. La primera hora fue normal. Los trabajadores se pusieron a hacer su labor, ensamblando componentes eléctricos con movimientos mecánicos y repetitivos. Yo me dediqué a caminar entre las estaciones, supervisando que todo estuviera en orden, chequeando la calidad del trabajo, anotando números de producción. Todo parecía funcionar bien. El único problema era ese zumbido constante de las luces fluorescentes que empezaba a molestarme. Fue como a las 11:15 cuando escuché el primer ruido extraño. Venía del fondo del sótano, cerca de esa puerta del túnel. Era como un golpe metálico, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Caminé hacia allá para investigar, pero no encontré nada fuera de lugar. La puerta del túnel estaba cerrada con llave, tal como me había dicho Rodrigo. Pero cuando me acerqué a ella, sentí algo raro. Un frío que salía de la puerta, como si del otro lado hubiera un refrigerador gigante. Volví a mi área de trabajo tratando de ignorarlo. Pero a los 10 minutos el ruido se repitió, esta vez más fuerte. Algunos de los trabajadores voltearon a ver hacia la puerta, pero nadie dijo nada. Simplemente siguieron trabajando como si fuera algo normal. ¿Siempre hace esos ruidos?, le pregunté a uno de los muchachos que trabajaba cerca. Sí, don José Luis.
respondió sin dejar de trabajar. Toda la noche. Ya nos acostumbramos. Es mejor no hacerles caso. A las 11:30 las luces comenzaron a parpadear. Fue solo por un segundo, pero suficiente para que todos notáramos. Miré hacia el techo y vi que varios de los tubos fluorescentes estaban parpadeando de forma irregular. Debe ser un problema eléctrico, pensé. Tendría que reportarlo a mantenimiento, pero entonces uno de los tubos al final del sótano, cerca de la puerta del túnel, se apagó completamente. Esa sección quedó en penumbra, iluminada solo por la luz tenue que llegaba de los otros tubos. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Una sombra en esa zona oscura, una silueta que parecía moverse, que estaba ahí parada cerca de la puerta del túnel. Me froté los ojos pensando que era mi vista jugándome una mala pasada por el cansancio, pero cuando volví a mirar la sombra seguía ahí. ¿Hay alguien allá atrás?, grité. Nadie respondió. Los trabajadores ni siquiera voltearon a ver. Era como si no hubieran escuchado nada. Caminé hacia esa área con pasos lentos, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. ¿Quién está ahí?, volví a gritar. La sombra no se movió. Cuando estuve como a 5 metros de distancia, el tubo fluorescente volvió a encenderse de golpe y no había nadie. La zona estaba completamente vacía. Me quedé ahí parado unos segundos, confundido y con una sensación horrible en el estómago. Regresé a mi área y traté de concentrarme en el trabajo, pero ya no podía ignorar que algo no estaba bien en ese lugar. La temperatura parecía bajar cada vez más. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba, y estábamos en Reynosa en mayo, donde las noches son calurosas. Los trabajadores se habían puesto suéteres y chamarras que tenían guardados, como si ya supieran que iba a hacer frío. A las 12 de la noche escuché las voces. Al principio pensé que venían de los trabajadores, pero luego me di cuenta de que venían de más lejos, del área del túnel. Eran voces susurrando, varias al mismo tiempo, como si hubiera un grupo de personas hablando en voz baja del otro lado de la puerta. No podía entender lo que decían, pero el tono era urgente, casi desesperado. Me acerqué otra vez a la puerta. Las voces se hacían más claras a medida que me acercaba, pero seguía sin poder entender las palabras. Era como si hablaran en otro idioma, o como si las voces estuvieran distorsionadas. Puse mi oído contra la puerta metálica, y el frío que emanaba de ella era intenso, doloroso incluso. Las voces continuaban, más y más fuertes. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Entre todas esas voces susurrantes, una dijo claramente mi nombre. «José Luis», susurró. «José Luis, abre la puerta». Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. ¿Cómo podía alguien del otro lado saber mi nombre? Era mi primer día ahí. Nadie del otro lado de esa puerta podía saber quién era yo. Lupita apareció a mi lado. «Te dije que no te acercaras», me dijo en voz baja. «Esa puerta lleva al túnel viejo. Hace años, cuando esto todavía no era maquiladora, pasó algo ahí abajo. Nadie sabe exactamente qué, pero la gente dice que hubo un accidente, que varias personas quedaron atrapadas. Cuando cerraron el túnel nunca sacaron los cuerpos, solo los sellaron y construyeron encima». Me quedé mirándola sin saber qué decir. «¿Es verdad eso?», pregunté finalmente. Lupita se encogió de hombros. «No lo sé con certeza, es lo que se dice. Lo que sí sé es que desde que abrieron esta línea de producción aquí en el sótano, han pasado cosas raras. Y empeoran cada vez más». Traté de seguir trabajando, pero ya no podía concentrarme. Cada pocos minutos escuchaba algo. Pasos que venían del túnel, golpes en la puerta, esas voces susurrantes. Los trabajadores parecían haberle agarrado el ritmo. Seguían en sus estaciones haciendo su trabajo como si nada pasara. Pero yo podía ver el miedo en sus caras, la tensión en sus movimientos. Nadie quería estar ahí realmente. A la 1 de la mañana, uno de los muchachos jóvenes que trabajaba al final de la línea cerca del túnel gritó y se cayó de su silla. Corrí hacia él. «¿Qué pasó?», le pregunté ayudándolo a levantarse. Él estaba pálido, temblando. «Alguien me tocó el hombro», dijo con voz quebrada.
Sentí una mano en mi hombro, pero cuando volteé no había nadie. Los otros trabajadores lo miraron con compasión, pero ninguno parecía sorprendido. Era como si esto fuera algo que pasaba seguido. Tranquilo, le dije, aunque yo mismo no estaba nada tranquilo. Fue tu imaginación. Estás cansado. Pero él negó con la cabeza. No, don José Luis. Fue real. Sentí los dedos, sentí el peso de la mano. Y estaba helada, como tocar hielo. No supe qué más decirle. Lo mandé a tomar un descanso de 10 minutos para que se calmara. Las luces volvieron a parpadear a la 1:30. Esta vez fue más intenso. Se apagaron completamente por unos 3 o 4 segundos. En esa oscuridad total, escuché gritos. No venían de los trabajadores, venían de otro lado, del túnel. Eran gritos de terror, de dolor, de gente pidiendo ayuda. Cuando las luces volvieron, todos estábamos congelados en nuestros lugares, con caras de espanto. ¿Esto pasa seguido?, les pregunté a todos. Varios asintieron. Casi todas las noches, dijo una de las señoras. A veces es peor que otras. Hay noches donde casi no pasa nada, y hay noches donde parece que todo el lugar se viene abajo. No sabemos qué lo causa ni por qué unos días es peor que otros. Me sentía completamente perdido. Esto no era normal. Nada de esto era normal. A las 2 de la mañana, durante el descanso de comida, todos subimos a la cafetería del primer piso. Ahí arriba todo parecía diferente. Había luz normal. El ambiente era cálido. Se sentía como un lugar común y corriente. Los trabajadores se relajaron un poco. Comieron sus tortas y tomaron café. Me senté con Lupita y otros 2 trabajadores más antiguos. ¿Por qué siguen trabajando aquí si es tan malo?, les pregunté honestamente. Lupita suspiró. Por lo mismo que tú estás aquí, José Luis. Porque necesitamos el dinero. Porque en Reynosa no es fácil conseguir trabajo. Y esta maquiladora paga un poco mejor que las otras justamente porque nadie quiere estar en el turno nocturno. Todos tenemos familias que mantener, deudas que pagar. No podemos darnos el lujo de renunciar solo porque tengamos miedo. Sus palabras me resonaron profundo porque era exactamente mi situación. Uno de los hombres, un señor como de 50 años llamado Ramiro, me contó más. Yo llevo 2 meses aquí. He visto cosas que no puedo explicar. He visto sombras caminando entre las máquinas cuando no hay nadie. He escuchado conversaciones completas viniendo del túnel. Una vez vi una figura parada al final de la línea, mirando hacia nosotros, y cuando encendí mi lámpara para verla mejor desapareció. Pero lo peor fue hace como 3 semanas. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ramiro se puso serio. Una de las muchachas que trabajaba aquí, se llamaba Sandra, desapareció. Estábamos todos trabajando normal cuando nos dimos cuenta de que ella no estaba en su estación. La buscamos por todos lados. No estaba en el baño, ni en la cafetería, ni afuera. Simplemente desapareció. El supervisor que estaba en ese entonces, el que renunció después, revisó las cámaras de seguridad. En el video se ve cómo Sandra se levanta de su estación, camina hacia la puerta del túnel y la abre. Entra y cierra la puerta detrás de ella. Eso fue todo. Nunca salió. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Y qué hicieron? ¿Llamaron a la policía? Ramiro asintió. Sí, vinieron los policías. Abrieron la puerta del túnel y buscaron ahí adentro. El túnel es largo. Tiene varios ramales que van hacia diferentes partes debajo de la zona industrial. Buscaron por horas, pero no encontraron nada, ni rastro de Sandra, como si se la hubiera tragado la tierra. La empresa dijo que ella había renunciado y se había ido, pero todos sabemos que eso no es verdad. Algo en ese túnel se la llevó. No quería creer lo que estaba escuchando, pero la seriedad en sus caras me decía que no estaban inventando nada. ¿Y la empresa no hizo nada? ¿No cerró esta línea?, pregunté. Lupita rió amargamente. La empresa solo quiere producción. Mientras sigamos cumpliendo con las cuotas, no les importa lo que pase aquí abajo. Contratan gente nueva constantemente porque la que dura se va. Es un círculo que no se acaba nunca.
El descanso terminó y tuvimos que regresar al sótano. Bajar esas escaleras sabiendo lo que sabía ahora era una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada paso se sentía como caminar hacia algo horrible. Cuando llegamos abajo, el ambiente había empeorado. Hacía aún más frío que antes y el olor había cambiado. Ahora olía a humedad, a tierra mojada, a algo podrido. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Los ruidos del túnel se intensificaron. Ya no eran solo golpes y voces. Ahora se escuchaban como pasos corriendo del otro lado de la puerta, como si varias personas estuvieran huyendo de algo. Se escuchaban gritos más claros, más desesperados. Y lo peor, se escuchaban rasguños en la puerta metálica, como si alguien estuviera tratando de salir con las uñas. A las 4 de la mañana la puerta comenzó a vibrar. Todos lo vimos. La puerta metálica temblaba como si algo del otro lado la estuviera golpeando con fuerza. Los tornillos que la mantenían cerrada empezaron a aflojarse, cayendo al suelo uno por uno con un tintineo metálico. «Aléjense de ahí», grité a los trabajadores que estaban cerca. Todos se movieron hacia el otro extremo del sótano, pero entonces la puerta se abrió. No se abrió completamente, solo como unos 20 centímetros, pero fue suficiente para que viéramos lo que había del otro lado. Era oscuridad. Oscuridad absoluta, más negra que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Era como un vacío que absorbía la luz, y de esa oscuridad salía un frío intenso, y ese olor a descomposición que ahora era insoportable. Empecé a caminar hacia la puerta para cerrarla, pero Lupita me agarró del brazo. «No te acerques», me susurró con urgencia. «Eso es lo que quiere, que alguien se acerque». Tenía razón, podía sentirlo. Había algo del otro lado esperando, algo que quería que nos acercáramos, algo que quería jalarnos hacia esa oscuridad. Entonces escuchamos la voz. Era diferente a las otras. Era más fuerte, más clara, más real. «Ayúdenme», decía. «Por favor, ayúdenme. Estoy perdida aquí adentro. No puedo salir». Era la voz de una mujer joven. «Es Sandra», susurró una de las trabajadoras. «Es la voz de Sandra». Varios empezaron a llorar. «No», dijo Ramiro firmemente. «No es Sandra. Es lo que sea que se la llevó. Está tratando de engañarnos». La voz continuó rogando, cada vez más desesperada. «Por favor, solo ayúdenme a salir, tengo miedo. Está oscuro aquí. Hay cosas aquí conmigo». Algunos de los trabajadores dieron pasos hacia la puerta, como hipnotizados por la voz. «No», grité. «Nadie se mueve. Nadie se acerca a esa puerta». Pero era difícil resistirse. La voz sonaba tan real, tan humana, tan necesitada de ayuda. Fue entonces cuando vi las manos. Del otro lado de la puerta, en esa oscuridad absoluta, aparecieron manos. Muchas manos. Decenas de ellas. Pálidas, sucias, con las uñas rotas y ensangrentadas. Se aferraban al marco de la puerta, tratando de abrirla más. Y detrás de las manos empezaron a aparecer caras, rostros pálidos con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. «Salgan todos», ordené. «Ahora, suban las escaleras. Vámonos de aquí». Los trabajadores no necesitaron que se los dijera 2 veces. Corrieron hacia las escaleras tropezándose entre ellos en su prisa por salir. Yo me quedé atrás, asegurándome de que todos salieran. Las manos seguían apareciendo más y más, llenando el espacio de la puerta, y las voces ahora eran un coro de súplicas y gritos. Cuando el último trabajador subió, yo también corrí. Pero antes de llegar a las escaleras sentí algo. Una mano fría me agarró el tobillo. Caí al suelo de golpe, golpeándome la barbilla contra el concreto. Miré hacia atrás y vi una de esas manos pálidas aferrada a mi pierna. Detrás de ella, una figura oscura se arrastraba desde la puerta del túnel hacia mí. Pateé con toda mi fuerza, tratando de liberarme. La mano apretaba como tenazas, hundiéndose en mi piel a través del pantalón. Sentía un frío que me quemaba, que se extendía por mi pierna hacia el resto de mi cuerpo. Con un último esfuerzo desesperado, pateé la muñeca de esa mano y logré liberarme. Me levanté y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás,
aunque podía escuchar pasos arrastrándose detrás de mí, acercándose. Subí las escaleras de 3 en 3, sintiendo ese frío persiguiéndome. Cuando llegué arriba, cerré la puerta del sótano de golpe y le puse seguro. Del otro lado se escucharon golpes furiosos, como si algo estuviera tratando de derribar la puerta. Pero los golpes eventualmente pararon y solo quedó un silencio pesado. Todos los trabajadores estaban en la cafetería, algunos llorando, otros en shock. Llamé de inmediato a Rodrigo, aunque eran las 4:30 de la mañana. Le conté todo lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Ya veo», dijo finalmente. «Fue una noche mala. A veces pasa. Solo mantengan la puerta del sótano cerrada hasta que llegue en la mañana. Pueden quedarse en la cafetería el resto del turno». «¿Cómo que a veces pasa?», me exploté. «Rodrigo, esto no es normal. Hay algo en ese túnel, algo que se llevó a esa muchacha Sandra, algo que casi me agarra. Tenemos que cerrar esa línea, tenemos que sellar ese túnel mejor, tenemos que hacer algo». Otro silencio. «José Luis, entiendo que estés asustado, pero necesito que te calmes. La empresa no va a cerrar la línea. Es la más productiva que tenemos. Solo mantén a tu equipo tranquilo y en unas horas todo va a estar mejor. Siempre es así. Las cosas empeoran en la madrugada, pero cuando sale el sol todo vuelve a la normalidad». Colgué sin decir nada más. Miré a los trabajadores que me miraban esperando que yo tuviera alguna solución, alguna respuesta, pero no tenía nada. «Nos quedamos aquí hasta las 6, les dije. No volvemos a bajar». Nadie protestó. Las siguientes 1:30 las pasamos en la cafetería. Algunos intentaron dormir en las sillas, otros solo se quedaron sentados en silencio. Yo revisé mi tobillo donde esa mano me había agarrado. Tenía marcas, moretones oscuros con la forma exacta de dedos. Me dolía y el área estaba fría al tacto, más fría que el resto de mi piel. Cuando llegó la hora de salida a las 6 de la mañana, todos salimos corriendo de esa maquiladora. El sol apenas empezaba a salir, pero su luz nunca me había parecido tan hermosa. Rodrigo llegó como a las 6:30. «¿Cómo estuvo todo?», preguntó como si nada hubiera pasado. No le contesté. Me subí a mi carro y me fui. Cuando llegué a casa, Rocío se asustó al verme. Le conté todo. Al principio pensó que estaba exagerando o que había tenido alucinaciones por el cansancio. Pero cuando le mostré las marcas en mi tobillo, su cara cambió. «No vuelves ahí», me dijo. «No me importa si necesitamos el dinero. No vuelves a ese lugar». Y tenía razón. Ninguna cantidad de dinero valía regresar a ese sótano. Pero el problema era que no podíamos darnos el lujo de que renunciara. El embarazo de Rocío estaba avanzado. Necesitábamos el dinero del seguro médico que daba la empresa. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Regresé al trabajo, pero hablé con Rodrigo y le pedí que me cambiara al turno de día. Le dije que tenía problemas familiares que requerían que estuviera en casa por las noches. Me miró con una expresión que mezclaba decepción y comprensión. «Te duraste una noche», dijo. «Es más de lo que la mayoría aguanta. Está bien, te cambio al turno de día, pero va a ser con menos sueldo». Acepté de inmediato. El turno de día era en la línea 1, en el primer piso, lejos del sótano. Ahí todo era normal. Luz natural entraba por las ventanas. Los trabajadores reían y platicaban. No había nada extraño. Pero cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, sentía un frío que salía de ahí. Y a veces, cuando la planta estaba en silencio, podía escuchar golpes lejanos viniendo de abajo. Los trabajadores del turno nocturno seguían cambiando constantemente. Cada semana había caras nuevas. Algunos duraban días, otros solo horas. Lupita aguantó 2 semanas más antes de renunciar definitivamente. Ramiro duró 1 mes antes de irse. Los que entraban nuevos no sabían a lo que se enfrentaban hasta que era demasiado tarde. Trabajé en el turno de día durante 3 meses más. En ese tiempo hubo 2 desapariciones más. 2 personas que entraron al túnel y nunca salieron. La empresa siguió con la misma historia, que habían renunciado y se habían ido. Pero todos sabíamos la verdad.
Ese túnel se estaba llevando gente y nadie hacía nada al respecto. Finalmente conseguí otro trabajo en una maquiladora diferente y renuncié. No podía seguir trabajando en un lugar donde sabía que estaban pasando cosas tan horribles y nadie hacía nada. El día que me fui, pasé por última vez cerca de la puerta del sótano y escuché mi nombre. Era esa voz que había escuchado aquella noche, susurrando desde abajo. José Luis, vuelve. No te vayas. Todavía te necesitamos aquí. Salí corriendo y nunca más regresé. Pero las marcas en mi tobillo nunca desaparecieron completamente. Cuando hace frío, me duelen y se ponen más oscuras. Y hay noches donde siento esa mano fría agarrándome otra vez, jalándome hacia abajo, hacia esa oscuridad del túnel. Industrias del Norte sigue operando. La línea 3 en el sótano sigue produciendo. Siguen necesitando supervisores para el turno nocturno. Y siempre hay alguien desesperado por trabajo que acepta el puesto sin saber lo que le espera ahí abajo. Gente como yo era hace 5 meses, que solo quería mantener a su familia y no tenía idea de que hay lugares en esta ciudad que nunca debieron ser tocados. El túnel sigue ahí, debajo de la zona industrial de Reynosa. Y lo que sea que vive en ese túnel sigue hambriento, sigue esperando, sigue llevándose a la gente que baja al sótano. Y lo peor de todo es saber que no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Nadie me creería si fuera a las autoridades. La empresa tiene demasiado poder. Y la gente sigue necesitando trabajar. Así que esto es lo único que puedo hacer. Contar mi historia. Advertir a quien la escuche. Si alguna vez les ofrecen trabajo en Industrias del Norte en Reynosa, específicamente en el turno nocturno de la línea 3, por favor no lo acepten. No importa cuánto necesiten el dinero. No vale la pena. Porque ese túnel no solo se lleva tu tiempo, se lleva algo más. Y los que desaparecen ahí nunca vuelven. Solo quedan atrapados en esa oscuridad, convirtiéndose en parte de lo que sea que habita ese lugar. Y sus voces se unen al coro de súplicas que se escuchan cada noche, rogando que alguien abra la puerta para poder salir. Pero nadie debe abrirla. Nunca.